Señores, el abogado de Donald Trump ha perdido su licencia justo antes de las elecciones. Tan solo imagínatelo, eres un abogado de alto nivel, trabajas en un plan que podría cambiar el curso de las elecciones presidenciales, sabes que estás en la cuerda floja, pero ¿qué pasa si todo sale mal? Justamente eso es lo que le ha sucedido a Ken Chesebro, uno de los abogados de Donald Trump involucrado en el llamado esquema de electores falsos. Ha perdido su licencia para ejercer como abogado en Nueva York y podría enfrentar más consecuencias en otros estados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría perjudicar a Donald Trump? Pues bueno, te invito a que te quedes conmigo porque vamos a hablar de todos los detalles y de lo que esto significa para el sistema de justicia en Estados Unidos. Ojo que si te interesa el mundo de la ley y la política, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale un me gusta a este video y compártelo para que más gente conozca estos casos y entienda la gravedad de este tipo de acciones. Ok, señores, para entender la importancia de este caso, vamos a tener que regresar un poco a las elecciones presidenciales del 2020. Luego de la victoria de Joe Biden, se desató una serie de controversias con Donald Trump, junto a su equipo legal, ¿no? El cual afirmaba que las elecciones habían sido robadas. Hablamos de uno de los planes más oscuros, el esquema de electores falsos, un plan que fue elaborado por abogados de Donald Trump, incluyendo a este señor Ken Chesebro, junto a John Eastman y el queridísimo Rudy Giuliani, quienes trataron de utilizar certificados falsos para alterar los resultados. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Básicamente el equipo de Donald Trump intentó que personas en varios estados firmaran certificados electorales falsos, los cuales decían que Donald Trump había ganado en esos estados, aunque en realidad había perdido. Entonces, la idea era enviar esos certificados al Congreso y al final presionar para que se aceptaran esos votos en lugar de los verdaderos. Ahora bien, Ken Chesebro fue como que uno de los cerebros detrás de este esquema. Según él, cuando un abogado se declara culpable de un crimen relacionado con su licencia, significa que va a perderla. Mis amigos, este esquema no es un simple caso, algo como un mal comportamiento, ¿no? Hablando en política. Estamos hablando de un intento directo de manipular el resultado de una elección presidencial en un país. A través de estas acciones, intentaban cambiar la historia, el curso de la democracia estadounidense. Aquí es donde entra el sistema de justicia para proteger estas instituciones. La gravedad de este caso, de este tipo de esquemas, están diseñados para subvertir la democracia. No es tan solo una falta de ética menor. Hablamos de una manipulación premeditada de la ley y el sistema electoral, con la finalidad de evitar que un candidato legítimo asuma el cargo. Ahora veamos qué le ha pasado a Chesebro a raíz de esta implicación, ¿no? Recientemente, la Barra de Abogados de Nueva York suspendió de manera indefinida su licencia para practicar la abogacía en el estado. Aunque esto es un gran golpe, la historia no termina ahí. Es posible que también pierda su licencia en otros estados, ya que el sistema de justicia suele tomar medidas muy estrictas, ¿no?, contra abogados que violan la ética de esta manera. Cuando un abogado se involucra en un caso de fraude y encima se declara culpable, estamos hablando de que es casi seguro que va a enfrentar la suspensión total de su licencia, especialmente por casos tan graves como este. Entonces, Chesebro podría pues haber sabido, ¿no?, las consecuencias cuando decidió declararse culpable en Georgia, donde pues él admitió su papel en el esquema de electores falsos. Y ahora esta confesión le ha costado su derecho a ejercer en Nueva York. Las suspensiones de licencia en Nueva York pueden durar al menos como 5 años. En algunos son hasta permanentes, porque cuando alguien infringe las normas de ética de una manera tan seria,
el sistema legal responde con firmeza para evitar que otros sigan el mismo camino. Hablamos de años sin poder ejercer su profesión en un estado clave y con la posibilidad de que otros estados también sigan el ejemplo. Entonces, esta suspensión en Nueva York es tan solo el principio, ¿no? Otros estados donde Chesebro también tiene licencia, como lo es California, Massachusetts, Florida, también están revisando el caso. Y ojo que California y Massachusetts son particularmente rigurosos en estos temas, entonces es más que probable que decidan actuar de forma similar. Bueno, en Texas parece una historia aparte, ¿no? Porque Texas no siempre sigue estas medidas tan estrictas. Recordemos que incluso Sidney Powell, otra abogada de Donald Trump, implicada en el mismo tipo de esquemas, logró mantener su licencia en Texas. Entonces la situación de Chesebro también podría variar según el estado, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, no? ¿Deberían todos los estados ser igual de estrictos y retirar licencias en estos casos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, ¿no? Ya que este caso ya nos puedes plantear varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las consecuencias en este tipo de acciones. Ahora, la pérdida de licencia por parte de Chesebro no solo va a afectar a su carrera, lógicamente también envía una fuerte advertencia, ¿no?, a la comunidad de abogados en todo el país. Recordemos que existe un grupo llamado Lawyers Defending America, que está tomando muchas medidas para que más abogados entiendan el riesgo que existe de involucrarse en esquemas fraudulentos. Este grupo ha publicado anuncios en revistas legales, alertando a los abogados sobre las consecuencias de seguir estos caminos poco éticos. Mis amigos, la responsabilidad de un abogado es la verdad, y es con el sistema de justicia, no con los intereses políticos de alguien. Hay abogados que ponen su ética y su responsabilidad profesional primero, pero cuando deciden seguir un esquema fraudulento como el de Donald Trump, pues el sistema de justicia actúa. Este caso es un gran ejemplo, uno muy claro, de cómo el sistema de justicia reacciona ante actos graves que atentan contra la democracia. Nueva York ha marcado un precedente, ¿no? Y es muy probable que otros estados como California y Massachusetts le sigan. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde llegará esta onda expansiva? Déjamelo en los comentarios. Pues muy bien amigos, vamos pasando al siguiente tema que tenemos mucho que hablar el día de hoy. Los republicanos han realizado una maniobra sorprendente en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Al menos para mí una maniobra ilegal. Comencemos con la situación actual. Hace unos días los republicanos solicitaron a la Corte Suprema que algunos votos en Pensilvania, específicamente los votos provisionales, no se cuenten. ¿Qué son estos votos provisionales? ¿Por qué son tan polémicos? Un voto provisional es algo así como un seguro para tu voto. Por ejemplo, si tú cometes un error técnico con tu boleta de voto por correo, ¿no? Si te olvidaste de ponerla en el sobre secreto o si no la fechaste bien, todavía podrías ir a votar en persona en el día de las elecciones. De esta forma se asegura que tu voto cuente. O sea, es un sistema que le da a los votantes como que esta segunda oportunidad de participar, ¿no?, si cometiste un error en el proceso. Pero bueno, pues resulta que el Partido Republicano está con miedo, está con pánico, no quiere perder Pensilvania, no está contento con esta segunda oportunidad. Por eso están pidiendo que esos votos no se cuenten. En su mayoría, ¿no?, porque podrían ser decisivos en el resultado de las elecciones, como he mencionado antes. Esta solicitud llegó rápidamente a la Corte Suprema, creando este debate intenso sobre qué tipo de votos cuentan realmente y si este movimiento tiene algún tipo de intención política más profunda, ¿no? Para poder justificar este movimiento de bloquear votos, el Partido Republicano ha recurrido a una teoría que en los últimos años ha ganado fuerza en ciertos círculos, ¿no?, que es la teoría del poder legislativo independiente. Presten atención aquí porque este es un concepto clave para poder entender por qué tantas leyes electorales están bajo ataque. En sí, esta teoría sostiene que en elecciones federales, es decir, en elecciones presidenciales de la Cámara de Representantes o del Senado,
Solo las legislaturas estatales tienen la autoridad para decidir cómo se deben contar los votos. La idea en sí es que los tribunales de cada estado no deberían poder intervenir para revisar o modificar esas reglas. Esta teoría sugiere que cualquier cambio en las reglas electorales deberían pasar únicamente por legisladores estatales, no por los jueces. Entonces, esta teoría ha sido promovida por ciertos grupos, ¿no? Y por ciertos políticos, que creen que los tribunales no deberían interferir en las decisiones electorales del Estado, especialmente en las federales. Entonces, a pesar de que la Corte Suprema de los Estados Unidos no ha apoyado esta idea en el pasado, algunos republicanos están empeñados, ¿no? Están tercos en hacer que se convierta en una realidad. Entonces, aquí es donde ya tenemos un conflicto, ¿no? El cual empieza a tomar forma. O sea, tan solo te puedes imaginar lo que significaría que las reglas de tu elección solo pudieran ser revisadas por tu legislatura estatal y no por los tribunales. Estamos hablando que esto significa que los tribunales de tu estado no van a poder protegerte si tu legislatura tomara decisiones que van a limitar tu derecho al voto. Un escenario bastante preocupante, ¿no? Por eso, mis amigos, este caso de Pensilvania podría tener implicaciones de largo alcance. Pero ¿por qué siempre Pensilvania? ¿Por qué Pensilvania en boca de todos? Si llevas un tiempo siguiendo las noticias de las elecciones, si llevas un tiempo mirándonos a nosotros, sabrás que Pensilvania suele estar en el centro de las batallas legales cuando se trata del conteo de votos. ¿Por qué es este estado un punto tan álgido en la política electoral estadounidense? Hay varias razones, pero las voy a reducir en dos. La primera es que Pensilvania tiene leyes electorales que son bastante anticuadas, incluso para estándares de Estados Unidos. O sea, muchas de estas leyes no han cambiado en décadas. Entonces, esto genera ambigüedades. Y al mismo tiempo genera mucho espacio para la interpretación en temas clave, ¿no? Como los votos por correo y los provisionales. Un ejemplo de esto es que Pensilvania es uno de los pocos estados que no permite el conteo anticipado de votos por correo. O sea, esto significa que el día de la elección, cuando se empieza a contar los votos, solo se ven los resultados de los votos emitidos en persona ese mismo día. Como resultado, estos votos tienden a favorecer a los republicanos, ya que pues se sabe que dentro de la base republicana es más que común, ¿no?, que los votantes republicanos voten en persona. Pero cuando finalmente empiezan a contar los votos por correo, los demócratas se llevan la ventaja, lo cual cambia los resultados de las elecciones. Entonces, esto nos crea una situación en la que ciertos candidatos pueden afirmar, digamos, sin pruebas, ¿no?, como lo hizo Donald Trump, de que supuestamente hubo un fraude, simplemente porque la ventaja inicial que tenían desapareció a medida que se contaron todos los votos. Entonces, ¿qué se necesita para que Pensilvania modernice sus leyes electorales y de este modo pues se evite este conflicto, ¿no? Muchos expertos señalan que la clave estaría en elegir líderes que estén comprometidos en actualizar y proteger el derecho al voto para todos, no solo para un grupo en particular, ¿no? Uno de los puntos que se mencionan es que si los votantes desean ver un sistema de votación más claro y más rápido en Pensilvania, tendrán que elegir legisladores y funcionarios que busquen actualizar las leyes anticuadas. O sea, esto significa votar en cada nivel, ¿no? Desde las elecciones para presidente y senadores hasta las elecciones locales donde realmente se toman muchas de estas decisiones. Creo que es esencial que los votantes elijan candidatos comprometidos con proteger el derecho del voto, no solo a nivel nacional, sino que también en las legislaturas estatales. Estas elecciones, mis amigos, son fundamentales, ¿no? Podemos garantizar que todos los votos cuenten y que el proceso sea justo y transparente. Una pregunta. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que los tribunales deberían poder revisar las decisiones de las legislaturas en temas electorales? ¿O crees que solo los legisladores estatales deberían de tener la última palabra en las elecciones federales? Déjame tu respuesta en los comentarios, ¿no? Quiero conocer cuál es tu opinión. Esta batalla legal en Pensilvania, pues creo que es tan solo el principio de un tema que tiene el potencial de cambiar la manera en la cual se cuentan los votos en las próximas elecciones. Entonces, es crucial que todos estemos informados, porque entender lo que pasa
en un solo estado ya nos va dando una idea de los riesgos, ¿no? Los desafíos que enfrenta la democracia en todo el país. Muy bien, mis amigos, vamos pasando al último tema del día de hoy. Las mujeres son la clave en estas elecciones. Y Donald Trump está asustado, porque son ellas las que están sellando su destino. Empecemos con los datos, porque estos números son la clave de toda esta historia. Estamos hablando que más de 14 millones de personas ya votaron de forma anticipada en los estados más importantes para definir estas elecciones. Pero aquí viene un dato que está generando mucha controversia. Más del 55% de esos votantes anticipados son mujeres, frente a un 45% que son hombres. En algunos estados clave como lo es Pensilvania, como lo es Michigan, como lo es Georgia, el aumento en la participación femenina es impresionante. Pensilvania, por ejemplo, la diferencia ha crecido un 133% solo en la última semana. Esto ya quiere decirnos que existe una brecha de género, que ha hecho que las mujeres estén más comprometidas con el voto anticipado. Obviamente esto ha generado reacciones muy fuertes, ¿no?, entre los seguidores de Donald Trump, quienes consideran que este tipo de participación podría afectar, ¿no?, su resultado a su favor. Pero bueno, ¿por qué tanta preocupación, no? En un contexto tan polarizado donde las mujeres están votando en grandes cantidades y se sospecha que la mayoría de ellas no apoya a Trump, lo cual es lógico, esto representa una verdadera amenaza para su campaña. De hecho, las reacciones han sido explosivas. Para que se hagan más o menos una idea, ¿no?, vamos a ver algunas reacciones en Twitter, ¿no?, de las más curiosas. Empecemos con este que es Nick Fuentes, ¿no? Al parecer un seguidor leal y controvertido de Donald Trump, el cual dijo textualmente que si Donald Trump pierde, vamos a culpar a las mujeres. Imagínate culpar a todas las mujeres por el resultado de una elección. Luego vemos a este, miren, Tom Cox, quien hizo un comentario bastante posesivo, ¿no? Él comentó en redes que hace que su esposa vote por correo para asegurarse de que vote por Trump. Para que no se le ocurra votar a escondidas por otro candidato. ¿Qué les parece esto? Y bueno, no podemos olvidar a Charlie Kirk, un líder clave en el movimiento MAGA, ¿no?, el cual ha sido más directo. Si los hombres no votan, Kamala Harris será presidenta. Así de simple, ¿no? Como si fuese una amenaza latente. Pero bueno, eso no es todo, porque Kirk también se ha mostrado preocupado de que las mujeres republicanas engañen a sus maridos y voten por secreto por Kamala Harris. Señores, una película de conspiración política. Es algo extremo, ¿no creen? Más allá de eso, estos comentarios también reflejan una percepción muy anticuada, ¿no?, muy controladora de cómo deberían votar las mujeres. En lugar de ver el voto femenino como un derecho, algunos de sus seguidores parecen estar pensando en cómo evitar que las mujeres voten de una forma que no les gusta. Ahora bien, no solo son sus aliados los que están creando controversia. Donald Trump, él también ha hecho de las suyas. En un reciente evento en Green Bay, Wisconsin, apareció vistiendo un traje de recolector de basura, ¿no? Soltó una frase que dejó a muchos con la boca abierta. Voy a proteger a las mujeres, lo quieran o no. Literalmente, mis amigos, muchos interpretaron esto como una declaración muy paternalista. Y bueno, pues, no precisamente en un buen sentido. They said, sir, I just think it's inappropriate for you to say. I said, well, I'm going to do it whether the women like it or not. I'm going to do it whether the women like it or not. 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 I'm going to do it whether the women like it or not. Este tipo de declaraciones han sido objeto de críticas por mucho tiempo, ya que dan esta impresión de que Donald Trump considera que las mujeres son algo, ¿no?, un objeto que proteger a la fuerza, independientemente de sus derechos o sus deseos. Esto, pues, igual ha revivido muchas críticas sobre sus puntos de vista hacia la autonomía y la independencia de las mujeres. En pocas palabras, realmente alguien necesita la protección de Donald Trump.
Lógicamente, las acusaciones también son muy serias contra Trump, ¿no? Recientemente, otra ex reina de belleza lo acusó de haber acosado en 1993. Ella afirma que tanto Donald Trump como Jeffrey Epstein, quienes sabemos que eran amigos cercanos, intentaron reclutarla para sus fiestas privadas. Pues bueno, una acusación más que se suma a una larga lista de testimonios en contra de Trump, donde varias mujeres han revelado muchas experiencias incómodas, mucho acoso. Sin duda una situación delicada, ¿no? Que levanta banderas sobre el carácter y el comportamiento del expresidente en eventos públicos y privados. Para muchos, estas historias son este recordatorio de los numerosos escándalos que han rodeado a Trump, lo cual no solo se limitan a su vida privada, sino que también reflejan su manejo de influencia y de poder en la esfera pública. La gran pregunta aquí es, ¿cómo se interpreta esto en pleno siglo XXI? Así es, mis amigos, bastante pero bastante complicado, ¿no? Este panorama con Donald Trump. Bueno, pues no podemos dejar también de lado las reacciones de la actual generación, ¿no? La generación Z, que en plataformas como TikTok han expresado su incredulidad ante los comentarios de Trump. Cuando escuchan estas declaraciones como las de Donald Trump, hablando de cómo tocaba a mujeres sin su consentimiento, muchos jóvenes no pueden creer que haya personas que aún apoyen este tipo de comportamientos, ¿no? Los comentarios van desde ¿en serio hay padres con hijas que votan por este tipo?, hasta otras reacciones de sorpresa e indignación. Y lógicamente es entendible, porque en una sociedad que cada vez aboga más por el respeto y la igualdad, escuchar este tipo de declaraciones de alguien con tanto poder resulta perturbador. Y bueno, pues incluso dentro de su propia familia, Donald Trump y sus hijos han hecho comentarios que para muchos son como que inquietantes, ¿no? Tomemos como ejemplo a Don Jr., que en un video llama de sexy a su propia hija. Guy, what do you think? Getting makeup make me look sexy like you? I think you look very beautiful. Thank you, Kai. I'm glad you think I look very beautiful. I don't do this often, but in HD, you better do it. Right, right. I'm just excited for Kai's first speech, where she chose a very large venue to get out there. She's going to crush it. I love you, Kai. Por si fuera poco, Donald Trump ha llegado a comentar que si Ivanka no fuera su hija, hasta saldría con ella. Does have a very nice figure. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know. Okay, Ivanka, what's the favorite thing you have in common with your father? Either real estate or golf. Donald, with your daughter? Well, I was going to say sex, but I can't relate that part. If I weren't happily married and, you know, her father. My daughter, is. Ivanka. Yeah. She's 6 feet tall. She's got the best body. By the way, your daughter. She's beautiful. Can I say this? A piece of ass. Yeah. She looks more voluptuous than ever. She's actually always been very voluptuous. It's She's tall. unbelievable. She's almost 6 feet. You going up the escalator? I'm going to be dating her in 10 years. Can you believe it? O sea, tan solo imagínate escuchar a tu propio padre decir algo así. Estos comentarios son los que dan mucho de qué hablar. Los que han sido duramente criticados nos reflejan una dinámica familiar que muchos encuentran, por decirlo de alguna forma, inusual. Amigos, esto solo nos demuestra lo que está ocurriendo en el contexto de las elecciones, desde los datos de participación femenina, pasando por declaraciones polémicas de Trump y sus aliados, hasta la reacción de esta nueva generación. Yo creo que hay mucho que analizar, mucho que reflexionar. Pero al final del día, pues, lo que importa es lo que ustedes piensen. Por ello yo les pregunto, ¿qué piensan de este tipo de declaraciones y actitudes? ¿Creen que afectan la manera en la cual los votantes, especialmente mujeres y jóvenes, se acercan a las urnas? ¿Cómo les hace sentir que estas actitudes puedan influir en el futuro de un país? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque me encantaría conocerlo, y que abramos un debate constructivo sobre este tema tan importante. Y bueno, mis amigos, ya saben, si les gustó este video no olviden suscribirse, darle un like, compartirlo con sus amigos. La idea pues es que cada vez más personas estén informadas, ¿no? Que puedan participar en esta conversación. Nos vemos en el próximo video y como siempre, gracias por estar aquí.